En el siguiente vídeo tenemos un balance y nos piden que lo elaboremos utilizando la nomenclatura del Plan General Contable y determinemos el saldo de maquinaria, que como vemos pues es una incógnita. Y además nos piden que calculemos y que comentemos el fondo de maniobra. Bien, aquí tenemos la tabla con los elementos patrimoniales que forman el balance desordenado. Y lo que nos están pidiendo es que lo ordenemos según el Plan General Contable y lo pasemos a una tabla como la siguiente. Bien, en esta tabla tenemos por un lado, por el lado izquierdo, el activo o el destino de los fondos o la estructura económica de la empresa, que se ordena de menor a mayor liquidez, empezando por los elementos que tienen permanencia en la empresa, que son lo que forman el activo no corriente, y continuando por aquellos elementos que rotan en la empresa o que circulan por la empresa y que van rotando en un plazo inferior a un año y que es lo que es el activo corriente. Además, en el lado derecho tenemos los recursos financieros, es decir, el origen de los fondos o la estructura financiera de la empresa. Y tenemos que se ordena de menor a mayor exigibilidad, empezando por los recursos propios que no tienen exigibilidad, no se van a exigir porque pertenecen a la empresa, continuando con aquellos recursos que se pueden exigir en el largo plazo o en un plazo superior a un año y los recursos exigibles que se van a exigir en el año, es decir, en un plazo corto, en un plazo inferior a 12 meses y que se conoce como pasivo corriente. Bien, una vez visto la estructura del balance, vamos a empezar a ordenar los elementos patrimoniales por submasas. Empezamos con el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es el resultado una vez que se han restado a los ingresos los gastos. Se hace al final del ejercicio económico y una vez que se ha elaborado, esta cuenta se pasa a patrimonio neto, porque hasta que se repartan dividendos pues no se constituyen las reservas. Con lo cual, el resultado del ejercicio por 5.500 euros a patrimonio neto. Resultado del ejercicio, 5.500 euros. Continuamos con aplicaciones informáticas. Las aplicaciones informáticas es el software de la empresa. Normalmente cuando yo compro software me va a durar más de un año, con lo cual es activo no corriente. Y además el software no se puede tocar, con lo cual es intangible, es un intangible, con lo cual inmovilizado, intangible. Aplicaciones informáticas por valor de 500. Continuamos con clientes. Los clientes son aquellos clientes que nosotros tenemos la consideración de que son clientes, que tenemos ficha de clientes y que nos van a dejar a deber sus compras, con lo cual son deudores, son personas que nos deben dinero, con lo cual es un derecho de cobro. Y normalmente es a corto plazo, con lo cual clientes es una cuenta de activo corriente. Y dentro de la cuenta de activo corriente es un deudor, deudores y otras cuentas a cobrar, con lo cual clientes por 12.500. Seguimos con proveedores de inmovilizado a largo plazo. Los proveedores son aquellos que nos venden mercancías. Cuando consideramos que está en el balance es porque nosotros les hemos dejado a deber esa mercancía, con lo cual es una deuda. Es una deuda. Esa mercancía es inmovilizado, es decir, son elementos que tienen permanencia en la empresa. Y que sea a largo plazo significa que la voy a devolver en un plazo superior a un año, con lo cual es pasivo no corriente. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, a pasivo no corriente. Proveedores inmovilizado a largo plazo por valor de 5.500. El siguiente elemento es construcciones. Construcciones son pues los locales de la empresa, los edificios donde está la empresa. Y es una cuenta de inmovilizado material, porque el local y el edificio es físico, se puede tocar y además tiene permanencia en la empresa. Con lo cual, construcciones por 14.500. Seguimos con mobiliario. El mobiliario son los muebles de la empresa. Los muebles en la empresa van a durar más de un ejercicio económico, con lo cual también se pueden tocar, con lo cual lo mismo es inmovilizado material dentro del activo no corriente. Mobiliario por 6.500. Seguimos con caja euros. Caja es el dinero que nosotros tenemos en efectivo dentro de la empresa. Por ejemplo, en la caja registradora. Entonces tenemos dinero en efectivo en la caja por valor de 500. Continuamos con reservas legales.
Las reservas legales son la parte de los beneficios de años anteriores que se ha quedado en la empresa para poder crecer. Y la palabra legal nos indica que la ley nos obliga a constituir este tipo de reservas, con lo cual es patrimonio neto, son recursos propios, y las reservas legales por valor de 12.000 euros. Tanto las reservas como el resultado del ejercicio son recursos generados dentro de la empresa, con lo cual sería autofinanciación de la empresa o financiación interna, recursos propios internos. Bien, el capital social, sin embargo, es financiación externa porque proviene de los socios, de fuera de la empresa, no se ha generado en la empresa, pero es el dinero que aportan los socios a la empresa, por lo cual no hay que devolverlo, son recursos propios y es el capital de la empresa y forma parte del patrimonio neto. Capital social 75.000. Continuamos con mercaderías. Las mercaderías son existencias que suele tener una empresa comercial, es decir, una empresa que no fabrica, y son aquellas existencias que se compran para venderlas posteriormente sin transformar. Con lo cual las mercaderías se guardan en un almacén y como todo lo que se guarda en un almacén va al grupo de existencias. Mercaderías por 2.500. Seguimos con elementos de transporte. Los elementos de transporte, la maquinaria. La maquinaria es la maquinaria que utiliza la empresa para producir o para llevar a cabo sus tareas. La maquinaria suele permanecer en la empresa más de un año, con lo cual es activo no corriente. Y dentro del activo no corriente se puede tocar, con lo cual la maquinaria es inmovilizado material. Con lo cual, maquinaria por valor de X a inmovilizado material. Los elementos de transporte son los vehículos que pertenecen a la empresa, como por ejemplo los coches, las furgonetas, los camiones, y se pueden tocar, por lo cual es inmovilizado material y además tienen permanencia en la empresa, porque duran más de un año, se utilizan durante más de un año, con lo cual a activo no corriente, a inmovilizado material por valor de 1.500. Seguimos con acreedores por prestación de servicios. Bien, la palabra acreedores siempre es que tenemos una deuda contraída, siempre es un pasivo. ¿Quiénes son los acreedores por prestación de servicios? Pues profesionales que nos han prestado un servicio y que les hemos dejado a deber ese servicio, por lo cual es una deuda normalmente a corto plazo, por lo cual es pasivo corriente por valor de 500. Acreedores por prestación de servicio. La cuenta deudores, sin embargo, los deudores siempre son activos, son derechos de cobro frente a personas que nos han dejado a deber, con lo cual va la cuenta de deudores y las cuentas de cobrar por valor de 22.500. Deudores por 22.500. La cuenta banco, cuenta corriente, es el dinero que podemos disponer en efectivo, pero que en vez de tenerlo en la empresa lo tenemos en el banco, pero que lo podemos utilizar, está en una cuenta a la vista, con lo cual es una cuenta de efectivo que pertenece al activo corriente. Banco por 8.500. Y por último, deudas a corto plazo, pues son deudas que tiene contraída la empresa a corto plazo, con lo cual es pasivo y al ser corto plazo, pasivo corriente. Deudas a corto plazo por valor de 10.000. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Una vez que hemos acabado, como se pueden ver, todos los elementos, pues vamos a sumar las submasas y vamos a sumar el total del activo y el total del patrimonio neto y pasivo. Bien, las aplicaciones informáticas suman 500. El inmovilizado material suma 22.500. Por lo cual, más X. El total del activo no corriente son 23.000 más X. La cuenta existencias suma 2.500. La cuenta deudores y otras cuentas a cobrar suma 35.000. Y la cuenta banco y caja, la cuenta efectivos, suma 9.000. Por lo cual, el total del activo corriente suma
46.500. Por lo que el total del activo es igual a 69.500. Bien, vamos al patrimonio neto y el pasivo. El patrimonio neto suma 92.500. Bien, al calcular el total del activo se me ha olvidado más X, 69.500 más X. Seguimos con el pasivo no corriente, 5.500. Y por último el pasivo corriente, 10.500. Por lo que el total del patrimonio neto y el pasivo suma 108.500. Bien, una vez que tengo sumado el total del activo y el total del patrimonio neto, para calcular la X de maquinaria, tengo que aplicar la ecuación fundamental del patrimonio, que nos dice que el activo es igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo. Es decir, que el total de los recursos, el origen de los fondos, es igual al destino de los fondos. Con lo cual nos queda que 69.500 más X es igual a 108.500. Y nos queda que X vale 39.000 euros, que iría aquí. Bien, una vez hecho el balance y habiendo calculado la cuenta de maquinaria, en el apartado B nos piden el fondo de maniobra y que lo interpretemos. El fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente, por lo cual buscando esas submasas nos queda que el activo corriente es 46.500 y que el pasivo corriente es 10.500. Por lo que nos queda, era 46.500, sí. Por lo que nos queda 46 menos 10, 36.000 euros. Como es positivo, significa que la empresa no va a tener problemas de liquidez y solvencia a corto plazo. No hay problemas de liquidez y solvencia a corto plazo. Esto es una situación financiera normal. Y además, ¿qué significa? Significa que una parte del activo corriente, la parte que tiene permanencia en la empresa, como por ejemplo el saldo medio de stocks o por ejemplo el dinero que tenemos siempre en efectivo, va a estar financiado con capitales a largo plazo, es decir, con capitales permanentes, como son el patrimonio neto y el pasivo no corriente.